Muchas gracias, buenos días a todos. Y aunque seamos pocos, realmente veo caras conocidas y muy valiosas para opinar sobre un tema que nos preocupa y que es el que me han asignado a mí, el relativo al tema de la vigencia del sistema acusatorio. Yo creo que en este aspecto hay que remontarse a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Casals, del 20 de septiembre del 2005, donde quedó en claro la interpretación del máximo tribunal de la República que el sistema acusatorio y la participación popular integran los requisitos básicos del debido proceso. Esto iba dirigido no solo a los tribunales de casación y de mérito, sino también a los poderes políticos del Estado. No obstante ello, en la actualidad solo hay 10 provincias que han sancionado dicho sistema procesal según Constitución y únicamente hay 5 que tienen jurados populares, de las cuales solo funciona realmente en Córdoba, mientras en el régimen federal todavía rige el sistema mixto, el cual permite, en contradicción con la Constitución Nacional, que los jueces pierdan la imparcialidad necesaria al investigar para poder ejercer sus potestades jurisdiccionales. Todas las actividades giran entonces en esos ámbitos, sin reforma procesal, alrededor de la protección formal de las normas y de los expedientes, en el afán de obtener un decisionismo procesal con una gestión que se adecue a la importancia asignada solo a aquellos, a los expedientes y a las normas, desechando la pronta resolución de los conflictos y admitiendo que el procedimiento mate al derecho. Son notorios los factores que en ese contexto llevan al descreimiento ciudadano en la administración de justicia y en el desempeño fiscal, con trámites escritos, agobiantes, secretos y sin contradicción, producto de una burocracia judicial que acepta con mínima revisión la estrategia policial y hace un núcleo de poder al trámite y no a la oportuna respuesta jurisdiccional a los encausados y a la situación de las víctimas. Ese sistema es herencia del inquisitivismo monárquico que pretendió un modelo de control social a través del proceso, donde existe una justicia delegada que provoca la ineficacia, ya que el juez descansa en el secretario, en los empleados y todos ellos en los policías, siendo la prisión preventiva un anticipo de pena y el procesamiento la decisión de grado, a confirmar o rechazar por los tribunales de apelaciones o casación. Es imprescindible, pues, un cambio procesal profundo, haya o no reformas integrales al Código Penal, que permita la irrupción real de las garantías constitucionales y el cambio de perfil del juez, ubicándolo como un tercero imparcial para juzgar las pretensiones de las partes y defender el proceso según Constitución con independencia genuina e imparcialidad. Ello puede ser conseguido solo instrumentando una investigación preliminar desinformalizada y oral dirigida por el Ministerio Público Fiscal, bajo el control del juez de garantías, con el objetivo de lograr, a través de los procedimientos de derivación temprana, la solución por salidas alternativas. En este sentido, en Entre Ríos se han alcanzado guarismos del 50%, y son importantes también los que se verifican, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la interpretación del artículo 204 del Código Procesal Penal, allí en los casos del Tronco y Junco del 27/9 del 2010. En su defecto de no tener éxito este sistema de derivación temprana, habrá que preparar la realización del plenario oral y público o desvincular al sospechado si no hay elementos de cargo suficientes. Es factible también, pues, la disponibilidad de la acción pública por consenso y bajo adecuación a condiciones determinadas sin incurrir en discrecionalidad incontrolable. Consecuentemente, el Ministerio Público Fiscal deberá contar con el auxilio y coordinación de una dirección de investigaciones científicas ubicada dentro del Poder Judicial o de los ministerios públicos, sin perjuicio de la colaboración inicial de la Policía Administrativa en función judicial que le dé seguridad a los investigadores
en la orientación y estrategia de recolección de datos útiles. En este aspecto es inaceptable que se proporcionen instrumental de última generación y muy costoso y se lo asigne a la Policía Administrativa, que no está para dirigir las investigaciones de los delitos cometidos. En tal sentido, vemos que hay una decisión política en muchos poderes ejecutivos de mantener esa policía administrativa e incluso incrementarla en número y en posibilidades investigativas y no hacerlo en cambio con los poderes judiciales. El fiscal deberá tener a su cargo, sin poder delegar, la gestión de la investigación, para lo cual será imprescindible una capacitación efectiva, no solo de los integrantes del Ministerio Público, sino también de los jueces, empleados, policías y abogados, a fin de desterrar lo que la investigación preparatoria es hoy en día, tanto en los sistemas mixtos como en algunos acusatorios tributarios y dependientes de la actividad policial, y encaminada nada más que a reunir una serie concatenada de sellos y fojas, cuya verificación se hace con espíritu notarial, no de investigación, para llegar a la centralidad del juicio. Una acordada de las cámaras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo demuestra, estando ella impugnada por inconstitucional, dado que desconoce la oralidad de los trámites de la IPP y pretende regresar al expediente. En este sentido, excluyo a quien estoy mirando, que es Silvina Manes, que ha mantenido una ponderable y solitaria disidencia en los casos del Tronco y Junco, y también en este aspecto, aunque en este aspecto creo que porque no estaba presente en el momento en que se dictó esa acordada, que sencillamente le impone a los ministerios públicos, a los fiscales, que envíen los originales de las investigaciones y dejen copia. Es decir, entroniza la posibilidad del expediente como mandato que pretende ser cumplido por el Ministerio Fiscal cuando la Constitución de la Ciudad Autónoma y también su código están por la desinformalización de la investigación preparatoria. Esto es producto del enquistamiento, digo yo, de las tendencias inquisitivas. Todavía seguimos perdidos como si fuéramos náufragos, si no tenemos expedientes, si no tenemos papeles para enfrentar los juicios y los trámites respectivos. Ese legajo fiscal, por eso decimos nosotros que tiene que estar integrado por simples anotaciones y con las formalidades necesarias solo para aquellos supuestos de actos definitivos e irreproducibles o de anticipación ineludible de prueba, lo cual reducirá al mínimo las nulidades y excepciones que demandan mucho tiempo e impiden alcanzar la solución del conflicto en tiempo razonable, ya que atraen y convocan por vía de impugnaciones a los órganos jurisdiccionales superiores. La solución o las soluciones en esa investigación preliminar deben estar a cargo del juez de garantías y ser solo referidas en principio a la libertad de los sospechados y a las exclusiones probatorias que se acrediten fehacientemente conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que la prueba tiene que producirse y no reproducirse como regla general en el juicio a propuesta de las partes y sin admitir el objetivo inquisitorial de alcanzar la verdad. Por lo tanto, debe preverse una instancia final simple de legalización y control de las actuaciones cuando el fiscal considere que tiene reunidos suficientes elementos de acuerdo al principio de objetividad para pedir la citación a juicio, evitando incurrir en un esquema jurisdiccional verticalista que se exprese sobre aspectos formales y no acerca del conflicto sustancial. En ese orden de ideas, estimo recomendable que el gobierno federal no siga el camino adoptado con el escriturista e inquisitivo Código Procesal Obarrio, que superó los 100 años de vigencia a pesar de ser contrario a la Constitución, para lo cual debe impulsar a la brevedad con convicción proyectos acusatorios con las características antes referidas y sin reparar en los costos, cuya priorización es obvia ante la situación de ineficiencia, retardo en los trámites y desconfianza en las decisiones que bordean y no alcanzan casi nunca a expedirse acerca de los aspectos centrales de las discrepancias partivas, incrementando hasta el paroxismo la sensación de inseguridad y desprotección de los ciudadanos que ven
azorados, cómo no progresan las causas por corrupción o donde estén interesados allegados al poder. Las provincias que están a la vanguardia del nuevo proceso, con investigación fiscal oral y juicios populares, deben transmitir sus experiencias y capacitación en ayuda de las que no la tienen, como asimismo de la justicia federal, tal cual sucedió en 1992 al instalarse allí el juicio oral y público, para hacer realidad nuestra propuesta que condensamos de la siguiente manera. Deben tener prioridad institucional la instrumentación genuina en lo federal y en todas las provincias del sistema acusatorio con participación popular y disponibilidad reglada de la acción penal. Muchas gracias. No me excedí, ¿no? Gracias al doctor Charavía. No se excedió en la inquietud que tenía. Tenemos un tiempo estimado de 15 minutos para la exposición de cada uno y después, si el tiempo nos permite, trataremos de hacer algún intercambio entre los expositores y quienes estamos escuchando. Tiene la palabra el doctor Diego Barrotaveña ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, colegas, amigos. Bueno, vamos a hacer, primero lo que me propongo es hacer un repaso muy rápido sobre los sistemas penales, después abocarme a la tarea que hemos llevado adelante jueces y principalmente la Corte y algunas voces de las cámaras de casación, de la Cámara Criminal y Correccional, a fin de ajustar nuestro modelo de enjuiciamiento al sistema acusatorio. Y después, bueno, fijarnos de cara al futuro qué es lo que podemos decir que viene. Entonces vamos a hacer este recorrido, ¿no? Mucho tiempo atrás hubo una ciudad, un estado en el que todas las denominadas cuestiones públicas, para todas ellas había una acción popular donde cualquier ciudadano podía instar la persecución de un delito que se entendía afectaba los intereses de otro. El debate era crucial para la resolución de las causas y se desarrollaba de manera por completo pública. El pueblo intervenía directamente en el juzgamiento. En esa metrópolis, la justicia era administrada por un jurado popular, mediante un procedimiento oral, público y contradictorio, sobre la base de una acusación formulada por cualquier ciudadano. El tribunal que ejercía la jurisdicción estaba integrado por iguales que el imputado, por sus vecinos, por gente que conocía, por sus pares. También a menester poner de relieve que esos jurados podían ser recusados por las partes. En lo relativo a la prueba, se forjan dos principios que son cruciales para el derecho procesal penal, entendido como una fórmula de garantía frente al ejercicio arbitrario del poder penal del Estado, la verdad histórica y el indubio pro reo. En ese estado y en ese tiempo no se admitía que ningún formalismo tuviese la aptitud de generar convicción sobre la manera en que ocurrieron los hechos y la culpabilidad o inocencia del imputado. Como nos previene Vélez Mariconde, mientras los jueces son populares, ninguna teoría de las pruebas legales puede desarrollarse. Es característica central que el proceso tuviera su inicio en una suerte de demanda que se le trataba básicamente de la manifestación de un ciudadano que asumía el carácter de acusador, es decir, era el titular de la acción, con su consecuente responsabilidad, y se presentaba ante un magistrado. Luego de que éste constataba su competencia, que era el titular de la acción, con su consecuente responsabilidad, y que estaba ante la posible comisión de un delito y que no existían obstáculos legales, posibilitaba de parte del demandante otra manifestación asimilable a lo que hoy denominamos querella. A partir de ese momento, el magistrado inviste al acusador de los poderes necesarios para investigar el hecho, dando lugar a una suerte de instrucción de parte preparatoria del juicio. De ser necesaria una investigación previa, se establecía un plazo acorde con ese cometido. Entre los actos preparatorios del juicio se menciona la constitución del tribunal y la fijación de audiencia con ese propósito. El juicio o debate oral, público y contradictorio, y los jurados tenían una actividad pasiva y expectante, estando la dirección del mismo en manos del acusador. Pero resulta que también, mucho tiempo atrás, en otras ciudades o estados,
en ocasiones lindantes a los otros o inclusive a veces en los mismos territorios, pero en épocas diferentes, imperó un sistema procesal penal totalmente antitético al recientemente ilustrado. Como principales características puede señalarse que el imputado de la comisión de un delito deja de ser juzgado por sus pares. En esas ciudades el pueblo está ausente como partícipe de la tarea de administrar justicia e inclusive como titular de la jurisdicción. En esos lares acción y jurisdicción no se distinguen. El proceso se puede iniciar de oficio, siendo autorizado para proceder de este modo el juez o tribunal que añade a la tarea decisoria la investigativa, en una concentración de poderes que empaña toda idea de imparcialidad, asumiendo una clara posición o rol partivo como acusador-juzgador. En los referidos pueblos es el juez el que lleva adelante la investigación y toma todas las medidas conducentes a la obtención de la verdad. Ingresa a los domicilios en busca de elementos que tengan relación con el hecho investigado, intercepta y lee la correspondencia privada, detiene preventivamente a los sospechosos. La mayoría de estos actos los hace en secreto y sin que la defensa los pueda refutar, contradecir, y luego de haberse comprometido tanto con una hipótesis delictiva determinada y de haber sido él mismo quien ingresó la prueba, la que se escribe en actas que integran voluminosos expedientes, como señalaba Carlos recién, muy suelto de cuerpo y sin siquiera ruborizarse, mediante prueba tasada, dicta por escrito una sentencia a la que las partes poco y nada aportaron y que generalmente muy poco se entienden. La etapa investigativa es la preponderante. Inexorablemente tenemos que adelantar el reloj, porque es imposible y tampoco sería adecuado para este tipo de evento repasar cómo funcionaba el sistema de enjuiciamiento penal en los diversos estados y tiempos. Plumas tan destacadas como la del querido profesor Julio Mayer han abordado el tema en la monumental obra de su autoría. Eso sí, les pido que mientras avanzamos el reloj hagamos un ejercicio bien sencillo. Contemplemos siquiera rápidamente cómo la historia de los distintos pueblos, ciudades y estados está plagada de cambios muchas veces muy radicales. Algunos de ellos pudieron mantener cierta ecuanimidad respecto del proceso penal en vigor, pero la tarea no fue fácil. Así vemos que en estados donde por años primó el sistema acusatorio, luego fue cambiado por otro de tinte inquisitivo. E incluso, más cercano en el tiempo, en otros lugares se instauró un sistema mixto, que se caracteriza por ser una pésima mezcla o reunión de elementos acusatorios e inquisitivos, aunque prevalecen los primeros. La idea final de este sistema es segmentar el proceso en dos partes: la investigación con rasgos marcadamente inquisitivos, preparatoria del juicio, y el juicio con notas preponderantemente del sistema acusatorio. Como todos sabemos, la instrucción está a cargo de un juez técnico, quien tiene la verdadera iniciativa y dirección del proceso, mayormente secreta, escrita, con restricciones defensivas y publicidad excepcional, actuando el Ministerio Público Fiscal o un particular como acusadores, generalmente desarrollando la investigación junto con el órgano jurisdiccional y con menoscabo a la garantía de imparcialidad. En estos casos el tribunal, ya en la etapa oral, no está contaminado por la iniciativa probatoria, pero hay leyes procesales que le confieren en esta etapa la potestad de ordenar diligencia de prueba o formular interrogatorios al imputado, testigo, peritos o intérpretes. Pero ¿qué es lo que hace que las ciudades o estados adopten durante una época un sistema de enjuiciamiento y quizás luego, en otro tiempo, lo muten por otro con características totalmente distintas? Es que no podemos soslayar la vinculación existente entre la normativa procesal y los sistemas políticos donde aquella rige. Es que, como acertadamente se ha señalado, el proceso penal es un episodio jurídico que se expresa dentro del contexto de un fenómeno cultural de mayor envergadura en el devenir histórico de Occidente. Todo esto condujo a la instauración de dos sistemas opuestos y otro intermedio para los procedimientos penales: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Como nos recuerda Julio Mayer, toda exposición seria de derecho procesal penal parte de una ojeada histórica más o menos amplia que, a la vez de ubicarnos culturalmente en el derecho procesal penal de nuestra época, ofrece un panorama acerca de las razones de ser de un Estado actual y de su sentido político. Ahora bien, no puedo hacer más escalas. Hoy estamos aquí en Mendoza, en 2012, y todos los aquí presentes, por lo menos así lo supongo, estamos para reflexionar sobre la vigencia del sistema acusatorio.
¿Cuáles han sido los avances? Si es que los hubo, ¿y qué nos depara el futuro? Cuanto menos entiendo que esta ha sido la convocatoria de nuestra Corte Suprema de Justicia para la quinta Conferencia Nacional de Jueces. En este sentido, cuadra en primer lugar poner en relieve cuál es el estado de las distintas reformas al sistema de enjuiciamiento penal que se viene produciendo desde hace años. Claro que relacionado con lo anteriormente expuesto, dable destacar que el aire renovador en esta región de América estuvo ligado inexorablemente al retorno a la democracia de la mayoría de los países del continente. De tal modo, en América Latina tenemos una primera generación de códigos que siguen el modelo para Iberoamérica, a saber Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Hay generación de códigos muy adversariales, como en Perú, Colombia, República Dominicana. Y también tenemos de procesos de reforma recientes en Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay. En la Argentina, bien lo sabe el doctor Bursone, en el año 1986 tuvimos el proyecto de Julio Mayer. Lamentablemente no pudo entrar y no pudo ser ley vigente. Después Córdoba en el 91, después le siguen Tucumán, Chaco en el 2006, Catamarca en el 2003, la provincia de Buenos Aires, donde intervino el doctor Chiara Díaz en 1998, Mendoza en el 99, Chubut con su ley del 2006, que prevé un juicio por jurado que conocerá en los juicios en que el fiscal en su acusación concretara una pretensión punitiva provisoria por más de 17 años de prisión. Entre Ríos de 2007, la reciente reforma en Santa Fe de los años 2007, 2008 y 2011. Salta, Neuquén, que aún no está en vigor, pero que también prevé el juicio por jurado cuando se deba juzgar delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas. Las nuevas tendencias en el ámbito de las jurisdicciones de los estados provinciales comienzan a manifestarse en la década de los 90 de la centuria pasada, teniendo como objetivos el fortalecimiento del Ministerio Público y la adecuación de su rol al sistema acusatorio, deformalizando y desburocratizando la investigación que por regla general deja de estar a cargo de un juez de instrucción y tras una etapa intermedia para control de la acusación se instaura un juicio oral, público y contradictorio que se desarrolla en forma ininterrumpida con inmediación entre los sujetos que intervienen en el debate y el tribunal. Pero ¿qué es lo que sucede con el sistema de enjuiciamiento penal en nuestro Estado federal? Si estamos de acuerdo en que existe una íntima relación entre las legislaciones procesales penales y los regímenes políticos, ¿cómo puede suceder que nuestro sistema de enjuiciamiento federal permanezca alineado en los denominados sistemas mixtos, en tanto los estados provinciales se hayan volcado masivamente en los últimos años al denominado sistema acusatorio, mal que no sea formal? Pero en nuestro país es lógico que suceda esto. Es más, siempre se sostuvo que los estados provinciales, sobre todo los del norte de nuestro país, tienen sociedades más conservadoras, entendido esto como la persona gobierno que conserva el orden establecido y es contrario a toda reforma. Sin embargo, en estados que puede decirse que tienen esas características, el sistema de enjuiciamiento acusatorio, aunque mal no sea en su sentido formal, finalmente se impuso. Sin embargo, cuadra destacar que nuestro Estado federal no fue ajeno al proceso de reforma, pero lamentablemente el proyecto de Mayer no pudo cristalizarse como legislación procesal y en 1989 el nuevo Poder Ejecutivo Nacional convocó a otros académicos, a otros juristas y fue el producto de la Ley 23.984 del Código Procesal de la Nación. Me parece que ese código le podríamos llamar el increíble caso de Benjamín Butón. ¿Se acuerda de la película de esa persona que nace vieja? Es un código que nació viejo. Como ya había pasado con el de Barrio, ese código también nació viejo. Más allá que obviamente se adelantó en algunos aspectos en cuanto a un acusatorio en la etapa de debate con la oralidad, publicidad, etcétera, etcétera. Pero todavía con la presencia de un juez de instrucción. Hoy en día nadie duda de que el sistema de enjuiciamiento instaurado por la Constitución Nacional es acusatorio. A falta de una actualización de nuestra legislación procesal penal federal, fuimos muchos los jueces que empezamos a adecuar el digesto procesal penal actualmente en vigor a nuestra Carta Magna. Empero, más allá de la buena predisposición de muchos de nosotros, cuadra destacar la importante misión que en este sentido viene llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunas voces del más alto tribunal con competencia penal del país,
habida cuenta de la trascendencia que tienen los fallos de los aludidos tribunales sobre los magistrados de instancias anteriores. Pasemos una rapidísima repaso. Fallo Quiroga, en el considerando 15 de la Corte, dijo: la separación del juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás. La garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad. En el considerando 10 del fallo Llerena se señaló: la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia. Luego, en el considerando 14, se dice: la separación del juez y acusador es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio como presupuesto estructural y lógico de todos los demás, con cita del maestro Ferraioli. Nuestra Constitución Nacional es un claro ejemplo de consagración de este modelo, pues al regular el juicio político también separa claramente las funciones de investigar y acusar. En Quiroga, en el considerando 28, se señala: en forma concordante, las denominadas reglas de Mallorca establecen en el numeral 2.1 que las funciones investigadoras y de persecución estarán estrictamente separadas de la función juzgadora. Casal, mencionado por el doctor Chiara Díaz, y más recientemente el voto del doctor Zaffaroni en el precedente Casal, en el precedente Sandoval, en el considerando 14, dice: esta Corte tiene dicho que Juan Bautista Alberdi y los constituyentes del 53 optaron por el modelo norteamericano, originariamente opuesto por completo al europeo, su antípoda institucional, y que el Poder Judicial norteamericano no era jerarquizado ni corporativo, sino horizontal, con el control difuso de constitucional y un proceso acusatorio. Hay fallos también, o votos de la doctora Ledesma, para destacar en esta línea de fallos, donde también sostienen el sistema acusatorio implementado por nuestra Constitución. Benítez, Del Olio, Martínez Areco son precedentes que van en esta línea de la Corte Suprema de Justicia. Pero la doctora Ángela Ledesma, en la causa Dávila, dijo: en la breve reseña que antecede se advierte claramente la ausencia de representante fiscal en el impulso preliminar de la acción. Aceptar que se puede investigar de oficio significa prescindir de una interpretación armónica de los preceptos del Código, coherente con el sistema y sobre todo con el principio acusatorio. Quiero rápidamente, en estos breves minutos que me dicen que me quedan, referirme a cuáles son los paradigmas de la modificación. La Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio y con participación popular. La legislación federal aún no se adecuó a ese objetivo, pero la perspectiva histórica muestra una progresión hacia la meta señalada. La reforma procesal propone principalmente el principio acusatorio, investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal, afianzar la vigencia del principio de imparcialidad, valorizar el juicio, mayor eficacia en persecución de los delitos y tutela de derechos y garantías, acotamiento en los plazos de duración del proceso, regular el procedimiento para asuntos especiales y complejos, mayor intervención de la víctima del delito, contemplar formas compositivas del conflicto penal, extender la loyalidad a todas las instancias del proceso. También se dispone en materia de disposición de la acción. Los fiscales podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública en los casos que específicamente se establecen. A pedido de la víctima, la acción pública podrá ser convertida en acción privada también. Pocos días atrás, más de 200 jueces federales y nacionales de todo el país pidieron al Congreso Nacional que se debatan los proyectos existentes para la reforma del arcaico Código Procesal Penal de la Nación. Ese acontecimiento, en esta oportunidad, echa por tierra lo que se dio históricamente, un poder judicial reacio a aceptar los nuevos cambios. Un país que en los últimos 2 años ha dado bocanadas de libertad e igualdad con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de muerte digna, y con el proyecto de reforma del Código Civil, que aquí al lado se está tratando, y que reconoce derechos que siquiera las sociedades más progresistas
los tienen contemplados en sus legislaciones, no merece tener el Código Procesal Penal Federal aún en vigor. El sistema judicial de un país, y con esto termino, es el barómetro que señala el grado de buen sentido y de civilización de un país. Nos enseña si el país marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento, si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas entre su destino y posición. Para que no se nos juzgue erradamente como sociedad por mantener dicho código, deseamos que de la mano de la reforma del Código Penal llegue la anhelada reforma procesal que nos merecemos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Diego. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Omar Uría. Hola. Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a la Junta Federal de Corte que me haya propuesto integrar este hermoso panel y que trata un tema apasionante y que está muy en vigencia en nuestro país en este momento. En primer lugar, les voy a decir que soy, a partir del año 2005, fui designado integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, después de haber ejercido la profesión particular de abogado en el ámbito penal durante más de 30 años. Y ustedes dirán qué significado tiene que yo haya ingresado a la justicia y diga que ejercí la profesión en el ámbito penal durante muchos años. Y tiene algo que ver con esta temática que vamos a tratar ahora. Porque hemos vivido en la provincia de San Luis un código de procedimientos penales que fue sancionado en el año 1907, que está aún todavía vigente con algunas reformas, como ya lo voy a explicar. Es un código que en su época fue un código de avanzada realizado por el brillante jurista puntano, el doctor Tomás Jofré, quien después en el año 1917 realizó el Código de Procedimientos Penal de la provincia de Buenos Aires. Ese código originario de la provincia de San Luis estuvo vigente, está vigente hasta ahora, con un sistema inquisitivo para esa época moderno, o sea, era un código de avanzada. Y ha ido sufriendo algunas modificaciones a lo largo del tiempo, que a mi criterio voy a mencionar las que son distintivas en un paso, un avance hacia un sistema acusatorio. O sea, dejando de lado esos principios inquisitivos vigentes en esa época. En el año 1947, en abril de 1947, se estableció en San Luis, mediante la sanción de la Ley 1940, el juicio oral, público y contradictorio. En el mensaje a la legislatura que se hace de esta reforma, de esta ley, se dice que implica el juicio oral, público y contradictorio una garantía del sistema republicano de gobierno por un control estricto de la sociedad de lo que es el juicio criminal. Con posterioridad y en avance a ese sistema acusatorio, se sanciona la ley que crea los juzgados de sentencia, porque con el sistema, cuando se crea el sistema oral y público, en el año 47 queda todavía para todos los juicios contravencionales en la provincia de San Luis el dictado de la sentencia por el juez de instrucción. O sea, el juez instruía y dictaba la sentencia. Con posterioridad se crea el juzgado de sentencia, entonces el juez de instrucción sigue instruyendo, pero ya no dicta la sentencia, sino que instruye, clausura el sumario en los juicios correccionales y lo pasa al juez de sentencia. Es decir, ya estamos viendo que en ninguno de los dos procesos en los cuales se dicta sentencia, quien instruye la dicta.
Ese fue un avance muy grande hacia este sistema acusatorio, del cual, conforme ya lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, no tiene ya discusión en Latinoamérica, en todas las provincias de Argentina, en la mayoría, estamos yendo hacia un sistema acusatorio. Ahora bien, ¿cuáles eran y cuáles son los principales problemas o críticas que se le hacen al sistema inquisitivo? En primer lugar, como ya también lo dijeron, fue el encarcelamiento con el dictado de la prisión preventiva que se convierte realmente en un anticipo de pena. En segundo lugar, la principal crítica, a mi criterio, es que se le da a la instrucción absolutamente la centralidad de todo lo que es el procedimiento penal. Y en definitiva, como dice Zaffaroni, el juicio oral, el juicio pleno, se convierte únicamente en un recurso de revisión contra el auto de prisión preventiva que es la verdadera sentencia. Y en tercer lugar, se critica el tema de la imparcialidad del juez en cuanto a que si bien no dicta la sentencia, pero sí instruye y decide las medidas instructorias con la persecución de lograr probar la culpabilidad del imputado y dispone las medidas, pero a su vez, también cuando se las cuestiona, dispone sobre la legalidad de las mismas medidas que él tomó para llegar a probar la culpabilidad o la intervención del imputado en el hecho que se investiga. Estas son las principales críticas que se le hacían al sistema inquisitivo. ¿Y cuáles son las ventajas que se le dan al sistema acusatorio? Que respete el debido proceso, dando una participación muy importante al imputado, con todas las garantías constitucionales, pero también prima y se le da extremada importancia y vigencia al principio de inocencia, en toda la etapa del proceso. Si nosotros tenemos la posibilidad constitucional de poder proponer a los poderes ejecutivo y legislativo sanciones legislativas o reformas legislativas, no le debemos tener miedo. ¿Y por qué les dije que tenía que ver el tema de cuando ejerció la profesión liberal? Porque me venía bien el sistema, a mí me venía bárbaro, pues yo trabajaba en base a los errores de la instrucción policial. Era un aquelarre, yo simplemente me limitaba a puntualizar todos los errores. ¿Por qué? Porque no había una dirección en lo que es la investigación preliminar de los hechos. Y normalmente todos sabemos, y todos tenemos la experiencia como jueces, de que normalmente nos llegan a decisión nuestra nulidades y vicios procesales de la investigación preliminar. No nos olvidemos cuando se altera la escena del crimen, cuando se hacen declaraciones nulas en sede de etapa preliminar, cuando hay violación a los derechos constitucionales en sede preliminar. Hay un montón de actuaciones que son, digamos, la base fundamental para que un abogado experimentado o que lo advierta pueda plantear nulidades. ¿Qué requerimos de este sistema? Que no se produzcan este tipo de nulidades, que llegue a juicio, digamos, el legajo, como hablaban los colegas preopinantes, limpio, donde se haga un juicio oral sano y haya una sentencia que sea indiscutible, donde no haya lugares para planteo de nulidades, chicanas procesales, etcétera, todo lo que conocemos nosotros como abogados de la matrícula que las usan demasiado. Entonces, desde este lugar donde estamos hoy en la actualidad, no le debemos tener miedo a proponer reformas. En San Luis comenzamos
hablar el tema bastante en serio, porque estamos ya en una corriente reformadora y tendiente al sistema acusatorio que es indiscutible, que no la podemos discutir. Entonces, ¿qué dijimos? Armemos algo, veamos, no tenemos que inventar nada, tenemos que ver las experiencias gracias a la Junta Federal de Corte de todas las provincias, en las cuales nos ayudamos y compartimos mucho nuestras experiencias y sobre todo nuestros avances en lo que es la administración de justicia. Entonces dijimos, este sistema es bueno, vamos a hacerlo. Hicimos un pequeño proyecto de código y comenzamos a armar un foro de opiniones. El Superior Tribunal invitó a todos los sectores involucrados en el sistema: legislativo, ejecutivo, colegio de magistrados, colegio de abogados, policía, etcétera. Todos los sectores involucrados en el sistema fueron invitados. A la primera reunión no vino nadie del Poder Legislativo. A la segunda reunión vinieron 4 personas, de los colegios de magistrados, de los colegios de abogados y del Superior Tribunal, por supuesto. Esto fue la semana pasada. Entonces, ¿qué hemos decidido? Lo vamos a hacer, porque no le tenemos miedo a la reforma. Si bien el término reforma se entiende vulgarmente de parcializar algún tipo de mejora o de cambios en el sistema actual, nosotros entendemos por reforma lo que muy bien lo dice Bovino en su libro Problemática Procesal Penal en América Latina, y lo voy a leer textualmente, pues no tiene desperdicio. El término reforma no debe ser entendido como una serie de modificaciones dirigidas a reestructurar o reconfigurar el procedimiento penal anterior o el texto normativo que lo organizaba, sino como una transformación que afecta a los componentes fundamentales de la estructura de la administración de la justicia penal en sentido amplio. Un modelo determinado de Código Procesal Penal representa una opción política criminal determinada, cargada de sentido, representativa de valores y expresiva de decisiones fundamentales acerca del modo en que debe ser organizada la persecución penal, especialmente la pública, y fundamentalmente acerca del valor que se concede al respeto efectivo de los más elementales derechos humanos. La unidad político-criminal entre derecho penal sustantivo y formal, derecho penitenciario y otras ramas jurídicas requiere ineludiblemente la adecuación de todas ellas a las exigencias propias del nuevo modelo de justicia penal que se pretende instaurar. Y en esto me voy a hacer eco de las palabras que dijo ayer el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, cuando dijo de lo que es una teoría, una política judicial. Una política judicial no debe ser adecuada a las circunstancias del momento, por hechos concretos, sino que debe ser a lo largo del tiempo y constante, que es lo que debemos requerir los poderes judiciales cuando estamos ante una reforma de esta magnitud. O sea, que sea una reforma integral, pero que se prolongue en el tiempo y sobre todo que tenga la decisión política del apoyo, sobre todo económico, que es uno de los puntos que dijo el doctor Charo Díaz, que no debe tenerse en cuenta el costo económico. En este sentido, resulta claro que la ausencia de los poderes legislativo y ejecutivo en un proyecto de esta naturaleza que está encarando San Luis es importante. Pero no lo vamos a quedar atrás, vamos a seguir insistiendo, lo vamos a impulsar, lo haremos con los colegas de los distintos colegios y magistrados que quieran, o sectores que quieran participar, pero vamos a seguirlo. Este proyecto que nosotros hemos implementado
contiene muchas de las conclusiones que dijo el colega que me precedió en el uso de la palabra, el principio de oportunidad, la conversión de la disponibilidad de la acción pública por parte de la víctima, del querellante, tiene también el ejercicio de la acción civil en sede penal, es discutible, puede ser motivo de no ponerlo, pero es todo lo que tiene los principios básicos y necesarios para la instalación del sistema acusatorio dentro de la provincia de San Luis, que tiene una gran ventaja. Ayer escuchaba el panel que hubo sobre ciencia y tecnología, sobre sistema informático. San Luis está en este momento en lo que es la aceleración de todos los procesos en un avance tecnológico muy importante. En este momento estamos con la firma digital, estamos ya en una circunscripción judicial con el ingreso de los escritos vía web por parte de los profesionales con firma digital. Estamos interconectados con todos los sectores del poder, de los otros poderes del Estado, en forma digital. Estamos en sede penal y adelantándonos un poco a nuestro sistema que queremos implementar, ya con una vinculación directa con las comisarías, donde ingresa una denuncia y en el acto, vía web, está incorporado al sistema informático del Poder Judicial ese expediente y ya está en conocimiento en minutos por el juez de instrucción que corresponda. Estos son avances muy grandes y me olvidé, pero creo que se debe hacer notar porque es un aspecto extremadamente importante del sistema acusatorio, la participación fiscal. Y en el sistema inquisitivo que hemos tenido vigente y que tenemos vigente, todos sabemos que la actividad fiscal es prácticamente nula. Interviene únicamente cuando comienza la indagatoria y posteriormente cuando se clausura el sumario y hace la acusación, pero no tiene ninguna participación. En este sistema, la fase más, digamos, central, que yo la considero personalmente, es la judicialización de la persecución penal desde el inicio, desde la denuncia. Cuando se inicia en una comisaría la acción penal o la denuncia, la investigación por parte la denuncia por parte de un particular y la investigación por parte del fiscal y la participación también de la defensa pública, ya tenemos en forma directa la judicialización del expediente. Ya no necesitamos, como en el viejo sistema que está vigente en San Luis, como lo dije, de que una vez que se hace la investigación preliminar por la policía, con todos los errores, llega al juzgado, se debe ratificar judicialmente todas esas actuaciones, con toda su problemática de que no lo encuentran, que los testigos no están, que ya no quieren volver, se victimiza a los testigos citándolos 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, con este sistema, esa celeridad que le da la judicialización, más, como lo dije recién, la incorporación de ese expediente al sistema digital, ahorra mucho tiempo y ahorra muchas nulidades. Sobre todo porque hay una participación directa de un director investigador de la investigación preliminar, que es el Ministerio Público, con la debida participación del Ministerio de la Defensa. Como el tiempo es tirano, tenemos que terminar. Este es un tema que podríamos hablar mucho y sobre todo agregarle mucho más doctrinariamente y jurisprudencialmente. Pero estamos convencidos de que un sistema
que respete el debido proceso, que respeta los derechos humanos, que respeta los derechos de la víctima, que da participación plena a quienes son los partícipes de un proceso penal, no me cabe la menor duda que si seguimos en ese camino vamos muy bien y vamos a tener un éxito, y como este sistema publicitario que tenemos en la República Argentina, de que la vidriera del Poder Judicial es la parte penal, esa vidriera la vamos a poder, si tenemos este sistema bien aceitado y funcionando a pleno, vamos a tener una vidriera bien vestida y vamos a tener otra imagen en la sociedad. Muchas gracias. En lo relativo a una figura, a un instituto procesal que comenzó titubeante, no. Hola, ¿me escuchan ahora? Perdón, entonces en un instituto procesal que comenzó titubeante y que luego se afianzó y hoy está siendo prácticamente la vedette del sistema de procesal penal de la provincia de Entre Ríos. Me refiero a la mediación penal. La mediación penal fue instaurada a partir de la reforma procesal penal de Entre Ríos, yendo a un modelo acusatorio que se está haciendo por etapas en la provincia de Entre Ríos. Hoy tenemos 2 etapas cumplidas en los departamentos de Concordia, Federal, Federación, en la jurisdicción Uruguay con los departamentos de Uruguay, Colombia, Yaguay y Rosario del Tala, y la Federación de próximamente, el mes que viene, la circunscripción judicial de Gualeguay, que abarca Gualeguaychú, Gualeguay, Islas Victoria y Nogoyá. Esta introducción de este sistema de mediación penal fue posible en Entre Ríos, aparte de que, bueno, como ya lo han dicho los colegas de nuestra Constitución Nacional, tiene un sistema procesal de corte acusatorio. Concomitantemente, en el año 2008, se modificó la Constitución de Entre Ríos y en los artículos 64 y 65 se estableció que la legislatura asegurará la doble instancia en el proceso penal, respetando los principios de contradicción, oralidad y publicidad en el sistema acusatorio. Y por otra parte, el artículo 65, que en su parte pertinente dice, se promueve la utilización, difusión y desarrollo de las instancias no adversariales de resolución de conflictos, especialmente a través de la mediación, negociación, conciliación, facilitación y arbitraje. ¿Cuáles son las características de la mediación penal en Entre Ríos? Bueno, está ejercida por mediadores penales especialistas, o sea, son mediadores y especialistas en mediación penal. Se constituye una oficina de mediadores en cada una de las sedes judiciales y la mediación tiene un sistema alternativo a la sanción, o sea, es un sistema alternativo a la sanción tradicional, ¿no es cierto? Es un derecho penal más bien orientado a la reparación y no es un derecho penal sancionatorio. Hay una desacralización completa del procedimiento en interés y en favor de la voluntad de la víctima como premisa fundamental, y es fundamentalmente informal, o sea, se utilizan las herramientas que hoy nos da la técnica y la informática para hacer citaciones, para, por ejemplo, se cita por teléfono, por mail, y a su vez hay un compromiso en que la meta principal es la realización de la audiencia. Si la audiencia fracasa, por eso no importa las maneras en que se notifica o que se llega a notificar cuándo se realiza la audiencia, sino que el éxito del sistema es que las audiencias se realicen, que las audiencias se concreten. ¿Qué trae esto para
para la gente común, para la gente, para los ciudadanos, bueno, trae, y a esto me quiero yo más dirigir en respecto, no contarles cómo es el sistema de la mediación penal, sino más bien cómo se utiliza la mediación penal como una herramienta de gestión y de judicial y como una herramienta de gobierno judicial. ¿Qué nos trae la mediación penal según la experiencia que hemos tenido en Entre Ríos hasta el momento? Nos trae participación y compromiso de las partes en la resolución del conflicto. Nos trae una promoción del contacto recíproco, o sea, la víctima y victimario toman para sí de que no son un nombre o un número en un expediente, sino que son personas de carne y hueso del común del pueblo que quizás tienen las mismas necesidades y los mismos sentires que otros, y que entonces ese proceso judicial antes tan sacramental y tan despersonalizado realmente se personaliza y a su vez eso lo legitima. Es una respuesta rápida. Acá nosotros, sobre todo en este tipo de delitos al que nos estoy refiriendo cuando hablamos de mediación penal, que son delitos que anteriormente eran la parte principal de la cifra negra, lo ocupaban estos delitos. Delitos de los llamados de escaso monto, como por ejemplo la falsa denuncia, el hurto, el impedimento de contacto, la retención indebida, el robo simple, la usurpación, la violación de domicilio, las amenazas, las lesiones derivadas de accidentes de tránsito, el abuso de armas, el daño, algún tipo de estafas, exhibiciones obscenas, etc. ¿Qué nos trae eso? Nos trae una respuesta rápida, porque en 60 días, que es lo que tiene el mediador para resolver el conflicto, en 60 días debe resolverse, y si no, la causa vuelve vuelve al fiscal para que sustancie la IPP, la Instrucción Penal Preparatoria. Entonces, en ese lapso de 60 días se realiza un proceso voluntario y gratuito. Voluntario porque las partes, si quieren, se someten a la mediación o no, víctima y victimario expresan su conformidad. Voluntario porque es el fiscal también quien dice, bueno, esta causa se puede mediar o esta causa no, hay que investigar, hay otras medidas que hacer. Y a su vez es gratuito porque los mediadores están a cargo del Estado y las partes pueden concurrir con asistencia letrada o no, porque de todas maneras ya su garantía de imparcialidad y de oficialidad está cubierta con la actuación de los mediadores, que son funcionarios judiciales con un rango de jefe de despacho, pero que están a cargo de la mediación. Ese proceso voluntario y gratuito es imparcial, es neutro, es independiente, es informal, flexible, regido por el principio de confidencialidad y de reserva. O sea, todo lo que se hable en la mediación es absolutamente confidencial, no puede trasuntarse a la causa penal, y a su vez, si se firma un compromiso como un acuerdo, que es como terminan las mediaciones exitosas, con un acuerdo de las partes, ese acuerdo no significa de ninguna manera asunción de responsabilidad penal alguna por parte de ninguna de las partes. Entonces, esta tarea, esta manera de trabajar, descomprime absolutamente la labor de los fiscales, defensores y jueces que pueden abocarse al tratamiento de las causas, que realmente le importa a la sociedad que sean tratadas y judicializadas, ¿no es cierto? Es una fabulosa herramienta de gestión judicial. ¿Por qué? Porque generalmente quienes son protagonistas de estas mediaciones son aquellas personas a las cuales el sistema procesal anterior lo tenía de
de cliente, pero para hacerle sentir el peso de la ley, ¿no es cierto? Eran aquellas personas a las quienes generalmente eran procesados, a quienes se los acusaba o a quienes se los sancionaba penalmente. Y esas mismas personas o personas que del común del pueblo, aquella persona, el ciudadano que va a trabajar todos los días, al que se refería ayer el doctor Lorenzetti en su apertura, al que hay que darle soluciones y hay que demostrarle una justicia que realmente sea, que sea un verdadero servicio de justicia para que quien acuda con un problema, cuando acuda a realizar una denuncia, cuando acuda a que le solucionen un conflicto, tenga una respuesta. Hoy con este sistema de la mediación penal, realmente las personas por primera vez están yendo a la justicia y reciben una respuesta inmediata, una respuesta en tiempo oportuno y una respuesta que le va a solucionar, que le soluciona sus problemas. ¿Y de qué manera? De la mejor manera que podemos solucionar un conflicto, como es mediante la mediación. ¿Por qué? Porque ahí, en la mediación, la solución no le viene impuesta desde afuera al individuo, sino que el individuo, realizándose concesiones recíprocas quizás, o a veces hasta un simple pedido de disculpas, llegan a un acuerdo entre víctima y victimario y el conflicto se resuelve. ¿Qué pasa con esos acuerdos? Bueno, si los acuerdos se cumplen, o pueden ser de cumplimiento instantáneo o de tracto sucesivo, pero en cuanto se cumplan, la causa se archiva y bueno, se fenecerá por prescripción o en última instancia, si ya requiere todos los requisitos, el juez de garantía en definitiva puede dictar el sobreseimiento. ¿Qué estadística podemos mostrar de esto? Bueno, tengo una estadística de la ciudad de Concordia. En un año entraron, la ciudad de Concordia es la segunda ciudad de la provincia de Entre Ríos, no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad con una cantidad apreciable de habitantes. Bueno, en la ciudad de Concordia, por ejemplo, en un año entraron 929 legajos a mediación. Se resolvieron 858, o sea, llegaron a resolverse casi la totalidad un 85% de las mediaciones que se hicieron. Se realizaron acuerdos en el 55% de esos legajos y no hubo acuerdo en 32% de esos legajos. No se realizaron el 13% y no se realizan esas mediaciones porque o no comparece la víctima, no comparece el victimario por decisión del mediador o porque el fiscal, una vez que lo envía, a su vez lo puede retirar en cualquier momento. Pero lo que es muchísimo más importante, o sea, la verdadera herramienta de gestión judicial es que la tasa de cumplimiento de los acuerdos de mediación es del 98%. ¿Por qué? Sí, porque la gente a sí misma se da su solución, la gente en forma conjunta firman los convenios y entonces esa ratificación de los convenios está dando una garantía de cumplimiento de su propia solución, se ha dado su propia solución. Como herramienta de gestión, como herramienta de gestión, entonces es una herramienta que transformó lo que era prácticamente todo cifra negra en una tramitación de causas con celeridad y con respuestas para la gente, ¿no es cierto? Para la gente, esa gente común, y a su vez una formidable herramienta también de acceso a la justicia, porque esa respuesta de la justicia le da a las personas una confianza, le va a ir despertando. Esto realmente también es un instituto de política judicial, toda vez que al partir de que pasen los años nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener quizás más legitimidad y confiabilidad en la justicia, en los estamentos
inferiores de la sociedad que en los mayores. ¿Por qué? Porque nos da una legitimación y un compromiso con el sistema judicial, y si ese sistema judicial le va a dar respuestas a la gente va a tener confianza en lo mismo. Y desde el punto de vista del gobierno judicial es la optimización del costo-beneficio. No necesariamente, sabemos acá, no resuelve el juez, no resuelve el fiscal, resuelven funcionarios judiciales, y al acortar fundamentalmente los plazos en la resolución del conflicto y a su vez sacar de la cabeza del juez o de los fiscales la tramitación de estas causas, realmente nos da, por un lado, ya les digo, una baja en el costo absoluto, de horas hombres también, y también nos va forjando funcionarios judiciales legitimados y comprometidos con su labor. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctor Ceró. Vamos a darle la palabra al doctor Bunge Campos en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Muchas gracias, Mateo. ¿Me escuchan? Porque, a ver, ahora, porque con tanto, ¿no?, con tanta bulla que viene acá, bueno, yo quiero agradecer a la asociación que me haya convocado para estar aquí, y creo que estas oportunidades son más que nada para encontrarnos con amigos, para estar juntos y para disfrutar de estar juntos, y estas reflexiones vienen como una excusa para ese placer, ¿no? Yo me he encontrado con muchos amigos que hacía tiempo que no veía. Hoy quería traer a esta mesa uno de los temas centrales del modelo acusatorio material, el cual es el modo en el que se construye la verdad procesal, en comparación con el modo en que se construye el sistema inquisitivo. Y esto tiene una íntima relación con el modo en que se estructura el poder en uno y otro sistema, ya que en el origen mismo del modelo, la principal diferencia se centra en la estructura lógica de uno y de otro. El modelo de confrontación por un lado y el de indagación por el otro. Esto también define a los sujetos promotores de la acción. Será un proceso de... en un modelo de confrontación están hacia adelante los protagonistas del conflicto, será un proceso de partes, mientras que un modelo de indagación requerirá la presencia de un investigador que sea observador del fenómeno. Uno busca la paz, resolver un conflicto, otro la autoridad, decir la verdad. La verdad es un atributo del poder y es una herramienta de poder. El origen del sistema acusatorio debemos rastrearlo en el combate judicial. Stephen, en su obra sobre el derecho, la historia del derecho penal en Inglaterra, que es una obra del siglo XIX, dice que el litigio es un sustituto de la guerra privada y es o debe ser conducido con un espíritu de hostilidad que puede ser ferviente y apasionado. Señala con realismo que ningún hombre permitirá que se le prive de algún bien, de su propia libertad o hasta de su vida, sin ofrecer la más denodada resistencia y sin perseguir derrotar a su oponente y a sus partidarios. El propósito de las reglas de procedimiento en esta concepción es ubicar los límites razonables dentro de esta guerra y evitar en la medida de lo posible que los contendientes se infrinjan unos a otros heridas que no sean necesarias para el propósito del combate. Modernamente, Michele Tarufo coincide con esta visión combativa del conflicto judicial al decir la evidente función simbólica de técnicas probatorias, como la cross-examination, en la que se evoca la imagen de dos caballeros armados que se baten a duelo, se podría agregar sobre la piel de los testigos por el triunfo de la justicia. La propia palabra prueba encuentra su origen en el término francés épreuve, que nació en las sordalías, entendido como obstáculo, como valla a superar, las pruebas que uno debe superar. De ahí tomó la segunda derivación que tenemos hoy, que es como evidencia o como demostración. Pero recordemos que la misma palabra tiene estas dos concepciones. Por un lado, obstáculos y por otro lado, evidencia. Pero el origen son los obstáculos, las ordalías. En la lógica medieval, el equivalente retórico del combate es la disputatio, que esto definía como los lógicos como un torneo intelectual, una justa en la que se confrontan mediante réplicas y contrarréplicas las diversas posiciones en torno a una quaestio. La disputatio culminaba cuando el maestro
enunciaba la determinatio que le daba la razón a uno de los contendientes. Esto nos marca que el combate dialéctico requiere necesariamente de un tercero imparcial que nos diga quién fue el derrotado y quién es el victorioso, cosa que en el combate real no sucede porque generalmente el victorioso está vivo y el derrotado no. Entonces acá necesitamos un observador que nos diga quién está muerto y quién está vivo, ¿no? Frente a este modelo de conocimiento se alza otro, que es el de la indagación, por el que se estudia un objeto indagando su esencia, y esta actividad es esencialmente unívoca. No requiere réplica, no requiere contraparte. El proceso de indagación es unilateral por definición. Hacia el fin de la Edad Media, nos enseña Foucault en La verdad de las formas jurídicas, la disputatio quedó relegada al ámbito de las universidades. Y esta es una de las señales que él toma para el triunfo de la indagación sobre la prueba. El proceso de concentración del poder culmina con la aparición de las monarquías nacionales a fines del siglo XV, con los consecuentes monopolios, el monopolio de la fuerza y el monopolio de la persecución penal en cabeza del príncipe, y la adopción del modelo inquisitorial en toda la Europa continental. Este modelo es un elemento de construcción del poder real y es una de las bases del absolutismo, pero al mismo tiempo el proceso penal deja de ser un combate judicial retórico para transformarse en un proceso de indagación en el que el concepto básico es el de verdad. Como bien señala Tomás y Valiente en su Historia del Derecho Penal de la Monarquía Absoluta, se llama la obra, nos encontramos frente a un instrumento formidable para concentrar el poder. Dice Tomás y Valiente, con él se trataba de absorber la justicia penal entre partes, elevándola al ámbito del interés público y poniéndola bajo la tutela del poder real. Se quería superar la verdad admitida entre las partes para perseguir la verdad material. Lo que realmente ocurrido gustase o no a los implicados en cualquier asunto criminal. Y se preocupaba también con todo ello, obvio es decirlo, el fortalecimiento del poder del rey que con tan formidable instrumento a su alcance lograba ser temido y por ese camino conseguía imponer su voluntad y dominio en muchas ocasiones. La verdad, y esto lo dice claramente Tomás y Valiente, que es uno de los grandes historiadores del derecho del siglo pasado, es un instrumento de poder formidable. El historiador valenciano pone magníficamente de resalto esta cuestión. De justicia penal entre partes se torna un elemento de interés público. Y esta es la gran diferencia entre un modelo y otro. Pero esta diferencia no es meramente de formas o de autoridades, es de discursos. El discurso eje del proceso deja de ser obra de las partes para transformarse en un atributo de la autoridad, de la soberanía. La verdad es real porque es verdadera, pero es real porque sale por de boca del rey, es real con minúscula y es real con mayúscula. El sistema inquisitivo se estructura sobre la base de la indagación, conforme un modelo en que una hipótesis es sometida a demostración. No mediante la confrontación dialéctica que implicaba la disputatio, sino mediante otro modo de conocer la verdad. Este se llamará la quaestio, que es el nombre con el que se denomina el tormento. La unilateralidad de indagación pone de manifiesto el componente autoritario del modelo. Pausa, recordemos que en 1215 se abandonan las ordalías en Europa continental y se pasa de un modelo tan irracional como las ordalías a un modelo tan racional como la tortura. Todos los historiadores suelen citar como paradigmático el caso de Elvira del Campo. Es un modelo de construcción de la verdad inquisitorial. Elvira del Campo es una joven embarazada que fue enjuiciada, andaba por los 20, no tenía 20, fue enjuiciada en Toledo en los años 1567 y 1568. Por la Inquisición bajó la acusación de practicar en secreto el judaísmo porque no comía carne de cerdo y se cambiaba de ropa los sábados. Todos los testigos declaran que era una buena mujer y practicante del cristianismo. Y la respuesta que esos dos hábitos los tenía ella porque los adquirió de su madre. Luego de ser sometida a la quaestio, al tormento, durante varios días, confesó. Como era joven, fue objeto de cierta benignidad y no fue quemada, pero pasó muchos años en la cárcel y tuvo su hijo allí. Y no lo volvió a ver. El sistema en que hemos sido formados nosotros es aquel que solo puede existir una verdad, la verdad real, la verdad material, la verdad verdadera. Y esto fue un instrumento de poder
que ha motivado la adopción del modelo inquisitivo por parte de todas las monarquías absolutas. La concepción absolutista del Estado se corresponde con una visión absolutista y unívoca de la verdad. La verdad es una sola y sale de los labios del monarca a través de sus delegados juzgadores. Esta idea unívoca de la verdad histórica subyace en todo el sistema inquisitivo. El principio de adquisición procesal en este orden de ideas se presenta como una consecuencia necesaria de esta concepción. Como la verdad es una sola, todo lo que se incorpora al proceso se adquiere con la finalidad única y exclusiva de descubrir esa verdad. De allí proviene, por ejemplo, la concepción tradicional del testigo como auxiliar del juez, que contiene los libros de derecho procesal, la idea de indisponibilidad de la prueba, que es derivación directa de este principio, que es la base que le va a permitir al juez realizar actividad probatoria per se, al tribunal oral ordenar instrucción suplementaria aunque nadie la pida, entre otras cosas. Y la negación de la posibilidad del acuerdo probatorio. Y esto es obvio. Los hechos no controvertidos no son verdaderos per se, simplemente son aceptados. Una manifestación lógica de esta idea de adquisición es el lugar de privilegio que ocupa el perito oficial en nuestro sistema. El perito oficial trabaja en el mismo edificio que el juez, cobra el sueldo en la misma ventanilla, usa papeles con el mismo membrete, es decir, que simbólicamente está dando el mensaje de que es un juececito, que es un pequeño juez. Frente al carácter oficial de este perito juez, el perito de parte revestirá siempre el carácter de un personaje secundario, cuyo rol no es más que el de ser un partiquino que va a decir sí o no a la voz oficial del perito oficial. Este personaje privilegiado aparece como incuestionable y es un empleado del juez, por lo tanto su opinión es judicial y realiza un verdadero juicio del hecho. En este sistema, la verdad nunca es el resultado de un proceso dialéctico, en el que juegan dos tesis contrapuestas, sino el resultado de una pesquisa unívoca que arrojará todas las respuestas. Solo admite una tesis que se revelará oportunamente a través de la investigación. No hay una tesis a confrontar, sino una verdad a revelar. El método de conocimiento es la revelación. El paradigma a seguir es la justicia divina. Nada escapa a los ojos de Dios. Solo una verdad existe en esta concepción. Observemos, por ejemplo, el paradigma bíblico de la justicia humana, el juicio de Salomón. En él, la verdad se hace autoevidente, se revela, por un ingenio del juzgador que actúa indagando la verdad a través de las partes. No llama a testigos, no escucha gente, le alcanza con su sabiduría. El proceso inquisitivo reconoce como método para descubrir la verdad la indagación, la investigación objetiva y científica del hecho pasado. El juicio de Salomón legitima los engaños y astucias para descubrir la verdad. Esto lo dice Nicolai Seymerich en su manual de inquisidores. Dice, si Salomón mintió, el juez puede mentir. Y nos muestra un tipo de juez que es el juez pesquisador, así lo llaman después las partidas de Alfonso el Sabio, el juez pesquisador, que se involucra personalmente con la averiguación de esta verdad única, unívoca y autoevidente. Y esto responde a una concepción del poder. Foucault lo resume de un modo magistral cuando dice: la indagación es precisamente una forma política de gestión, de ejercicio del poder que por medio de una institución judicial pasó a ser en la cultura occidental una manera de autentificar la verdad, de adquirir cosas que habrán de ser consideradas verdaderas y de transmitirlas. Esta idea define el rol de las partes, acusadores, defensores y jueces. Hay un autor inglés que se llama Jacqueline Hodgson que dice que en un proceso inquisitorial la defensa protege los derechos del acusado no a través de la construcción independiente de un caso de la defensa proactiva, sino mediante el aseguramiento reactivo de que los responsables de la recolección de la evidencia y la elaboración del expediente han respetado las formalidades procesales que son parte de la garantía de justicia, tanto en la investigación como en el tratamiento del sospechoso. Y es claro que la búsqueda de la verdad en este sistema nunca será el resultado de una confrontación o de un conflicto. Frente a esta concepción, la idea de la confrontación dialéctica entre dos verdades de igual rango y jerarquía resulta extraña y provoca la sensación de que al sistema acusatorio no le interesa la verdad. Lo que no es del todo descabellado. Por ejemplo, para las tesis no controvertidas, como dijimos, no son verdaderas. Tarufo dice que si hay algo que no le interesa en modo alguno al proceso adversary, es precisamente la verdad. Es más,
Los intérpretes más rigurosos de la concepción adversarial del proceso recalcan que la verdad de los hechos no es un objetivo del proceso y no debe ser buscada. Esto contrasta con lo que afirman los autores anglosajones, que colocan a la cross-examination como un elemento clave en la búsqueda de la verdad. Así, Stephen dice que la cross-examination es un medio absolutamente indispensable para averiguar la verdad. Y el American Jurisprudence lo califica como el test más elevado e indispensable para el descubrimiento de la verdad. Parto del análisis de la cross-examination porque en la concepción anglosajona, y esto lo plantea Hodgson, por ejemplo, dice los dos pilares del sistema acusatorio sobre el juicio por jurados y la cross-examination. Es decir, el modo de descubrir la verdad. En este sistema, el proceso dialéctico se manifiesta como la contraposición de dos tesis, la de la acusación y la de la defensa. Ambos construyen su caso, su visión de la realidad. A partir de esas visiones se va desarrollando el proceso. El debate es el momento culminante y único en el que se da la confrontación dialéctica. La tesis y la antítesis. Los casos de la acusación y la defensa se presentan ante el jurado, cada uno con su lógica, cada uno con su orden. Primero, el caso de la acusación, su tesis, su visión de los hechos, luego el caso de la defensa. Se trata en principio de un monólogo que comienza con el argumento de apertura o inicial donde cada uno de los actores del drama señala qué es lo que va a demostrar. Presenta su caso, luego estos prolegómenos cada uno lo va presentando. Y en este contexto, la cross-examination aparece como la posibilidad de la contraparte de testear las pruebas que abonan el caso del otro, ponerlas en tela de juicio. Es la faz destructiva de una confrontación dialéctica. La que tiende a demostrar que nuestra verdad es más sólida que la del otro, por medio de poner el tapete las debilidades de su tesis. Aquí el monólogo abre la puerta a una forma de diálogo. Por ello, la sola idea de un debate sin cross-examination es simplemente impensable, como lo sería un partido de tenis con un solo jugador. Por ello, en el proceso dialéctico del debate, el factor ordenatorio es esencial, siguiendo una secuencia lógica. Exposición de la hipótesis, demostración, conclusión, conforme al modelo de lógica medieval de la disputatio. Se introduce la cuestión, se la demuestra, se somete a demostración a la refutación, se concluye, conclusión que queda a cargo de un tercero imparcial, la determinatio, la determinatio. Por ello, al presentar la hipótesis, el caso, las argumentaciones iniciales, los opening statements, las partes no pueden rebatir, no pueden argumentar acerca de pruebas que no se produjeron, se van a producir. En la segunda etapa, la demostración, el proceso dialéctico incorpora elementos socráticos de la refutación. Cada testigo será contraexaminado por la contraparte, tendiendo a refutar lo que ha manifestado o a desacreditarlo como testigo. Este es el otro elemento. Y hacer el impeachment y decir, este testigo no tiene buena memoria, este testigo no sirve, es amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, toda prueba debe introducirse mediante un testimonio. No existe la producción de prueba documental o física que se realice de modo independiente. Todas se realizarán a través del testimonio. De modo que serán igualmente sometidas al test de veracidad que consiste en la refutación lógica. En este proceso dialéctico también se admite la existencia de proposiciones lógicas que no son objeto de demostración y que no son refutadas, que son las llamadas estipulaciones en el derecho anglosajón. Ambas partes las admiten de un modo que podríamos calificar de axiomático, es decir, a priorístico, sin que por ello constituyan verdades, pero sirven para establecer bases comunes a la discusión y permitir concentrar el esfuerzo intelectual en aquellos elementos en los que sí hay una confrontación antitética. Tomando estas diferencias como base, en una mano el proceso de indagación, en la otra de confrontación, concluimos que la posibilidad de confrontación dialéctica solo puede darse si concebimos al proceso como un litigio de partes, no como un acto de autoridad. Lo que nos lleva a una de las cuestiones que quiero introducir. Lo que entiendo que subyace y diferencia a ambos sistemas es la concepción que se tenga de la dimensión política del castigo. Para mí el modelo acusatorio parte de la concepción del castigo como un elemento necesario para la preservación de la paz en la tribu, como un elemento de evitar la venganza. Por el contrario, en el procedimiento inquisitivo, parte de una concepción del castigo como acto reafirmador de la soberanía del príncipe ante la violación de las normas. Volviendo a la Biblia, se reproduce aquí el juicio de Adán y Eva, castigados no por el daño efectuado ni por su culpabilidad. ¿Cómo iban a ser culpables si no habían comido el fruto que les permitía diferenciar el bien del mal? ¿Cómo podrían ser culpables si primero tienen que comer el fruto y luego saber si esto es bueno o malo?
sino por la violación de una norma. No hay nada más normativo que el pecado como noción. No se peca contra Juan o Pedro, ni siquiera contra Dios, se pega contra la ley. Esto también lo señala Foucault cuando dice que la infracción es un aporte del sistema inquisitivo. Por último, esta concepción del castigo es una concepción del poder, como centralizado y absoluto, y al mismo tiempo, la elaboración del discurso responde a una concepción de poder. Si otorgo a las partes la facultad de, por un lado, crear las hipótesis acerca de la cual versará el conflicto dialéctico, y por el otro, de aceptar los hechos sobre los que se producirá prueba y los que no, estoy definiendo claramente quién elabora el relato histórico que implica un juicio, si las partes o la autoridad. Esta es la verdadera revolución que significa la adopción de un modelo acusatorio, privar de voz al poder, otorgarle la voz a las partes, y esta es la contrapartida lógica de un modelo democrático. De modo tal que el concepto de proceso de partes aplicado al sistema acusatorio material abarca no solo la iniciativa procesal, sino básicamente la aportación de las partes a la elaboración de las hipótesis fácticas en las que se desarrolla el drama judicial. Esto implica necesariamente el paso de un monólogo autoritario a un diálogo democrático, a la confrontación dialéctica de la que está hecha la lucha política democrática.